Hola Leo, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Leo, esta semana vamos a estar hablando del amor, de las relaciones y de la salud. Leo, al final del video voy a estar diciendo quién fue el ganador, voy a decir quién fue el ganador de la cita gratuita que se estaba anunciando, que se anunció la semana pasada. Eh, Vamos a ver qué dicen las cartas esta semana, Leo. Leo, 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 Leo. Vamos a ver. Leo con ganas de agarrar nuevos rumbos. Muchos Leos tienen ganas de agarrar nuevos rumbos. Y otros Leos están armoniosos en su familia. Y hay otro grupo de Leos que está pasando por una situación difícil, bien sea de pareja o a nivel familiar o a nivel de amistad, pero está pasando un momento un poquito difícil. Bueno, Leo, esta semana hay que cuidar las discusiones con los amigos, las discusiones con los compañeros de trabajo, nada de discutir con la pareja, hay que mantener la armonía y hay que mantener la amistad. Se está moviendo ese tipo de energía en tu signo esta semana. Entonces es bueno hablar un poquito, Leo, porque por lo general tú eres un signo que te gusta escuchar. Entonces tienes que aprovechar esta semana que quizás se presenten algunos conflictos y esa virtud que tienes de escuchar, aprovecharla e utilizarla esta semana para que las conversaciones fluyan y no caigas en la tentación de tener una discusión que después quizás no vaya a llegar a nada. Porque hay ciertos leos que tienen jefes que son un poco intransigentes o quizás un poco fuertes de carácter, y entonces ya el Leo dice, bueno, ya me estoy cansando, ya la situación no la puedo seguir llevando, y entras en discusión. Entonces la idea es que no caigas en discusión. Y a nivel de pareja, a, aunque se ve bastante armonía, también hay uno que otro Leo que puede caer en discusiones que no lo van a llevar a ninguna parte. Entonces, fíjate, Leo, es bueno tomar las riendas de las cosas, respirar 3 veces, analizarlas, porque las discusiones no nos llevan a nada bueno, no terminan en nada. Es bueno conversar y hay que recordar que la gente tiene diferentes formas de pensar, por eso somos tan diversos, ¿no? Y de eso se trata la vida, de eso se trata el ser humano, la diversidad. Entonces hay que entender eso, que no todo el mundo tiene que pensar como nosotros, no todo el mundo tiene que ver las cosas de nuestro punto de vista. Entonces es bueno mantener ese equilibrio. Esta semana tienes planeado uno que otro viaje, tienes que cuidarte en la carretera, o aquel que va en moto, hay que tener un poquito de cuidado porque hay situaciones en la vía que se pueden presentar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Al manejar, no hay que tomar, no hay que beber licor al momento de conducir, hay que cuidarse de eso. A nivel de familia y de amistad, las cosas están saliendo como tú quieres. En muchos de los matrimonios, muchas de las parejas están fluyendo, están conversando, están comprendiéndose, están entrando en esa etapa de comprensión, de alegría, de entusiasmo. Entonces, eso hay que aprovecharlo, Leo. Hay que aprovechar y vivir en esa armonía y esa alegría. Y ese Leo que está pasando por esta pequeña dificultad de discusiones, esas cosas, bueno, entrar un poco en el aro de la tranquilidad y decir, esto me está sirviendo de algo, voy a ganar algo con esto.
Si la respuesta es no, por supuesto, entonces deja esas discusiones a un lado que no te van a dar ninguna ganancia extra. Entonces no vale la pena. Hay que estar en armonía, porque también hay que recordar que la baja vibración, que es lo que nos traen las discusiones, repercuten en nuestro cuerpo físico. Y eso hay que cuidarlo, porque si no tenemos una buena salud, no tenemos nada. Entonces, el Leo que está con su familia, hay Leos que van a viajar a otros lugares con su familia, con los amigos, hay reuniones. Esta semana se presenta más o menos equilibrada con Leo. Hay un movimiento allí, ¿no? Hay el que va a viajar, el que va a pasear y hay el que está un poquito con conflictos. Entonces, el que está con conflictos, ya se lo dije, un poco de armonía, un poco de tranquilidad, de estabilidad emocional para que todo lo demás en tu vida fluya. Porque hay ese Leo que está pensando en casarse, en formar un hogar, en tener está soñando con eso y es bueno dejar ese fuego un poco a media asta, no tan alto, porque ya sabemos, Leo, que eres de que te lanzas, ¿no? Que te gusta eso de la aventura, pero vamos a tranquilizarnos un poquito, ¿no? Para que esa relación que queremos fluya y se nos dé en armonía perfecta y que todo esté estable. Porque fíjate, Leo, esta semana se ve mucha ansiedad para ti en la salud, tienes mucha ansiedad, el estrés te está como atrapando, te estás como desesperando, bien sea porque planificaste un viaje y quieres que llegue rápido, o te vas y me voy, vámonos, apúrense, o sea, esos apuros no nos dejan nada bueno. Entonces empieza a disfrutar de hacer las cosas con un poco de calma, que eso te conviene esta semana. Y si sigues estresado, se te van a bajar las defensas. Y ya sabemos todo lo que pasa cuando tenemos las defensas bajas. Comienzan los mareos, se sube la tensión, los dolores de cabeza, que si, bueno, el oído, que si no sé qué, bueno, tantas cosas que pueden suceder. Entonces, es bueno que estés en armonía, que estés tranquilo, que te des tu viaje como debe ser, que disfrutes de eso. Y el Leo que tiene problemas eh, o que ha tenido uno que otro enfrentamiento con, con sus jefes o con sus socios, también le digo, en la diversidad es que está la evolución. Aprovecha ese don que tienes de escuchar esta semana para que eso fluya, esa relación fluya y las cosas puedan salir muy bien. Esta semana el ganador de la consulta privada gratis fue Anforuku. Y bueno, esta semana estaremos hablando con esa persona para ver qué inquietudes tiene y qué quiere resolver. Leo, sabes que esta es una consulta general, sabes que no hay muchas personas que le van a resonar las cosas que estoy diciendo aquí. Es verdad que para muchos quizás digan que no, pero hay el que sí tuvo la inquietud, que tenía una pregunta y que aquí encontró esa respuesta. Hay el Leo que dice, sí, es verdad, yo estoy con mucha ansiedad, estoy muy inquieto, estoy muy estresado, ella tiene razón, debo mantener la tranquilidad y debo pensar las cosas antes de hacerlas, porque a veces pues brincamos y no estamos viendo dónde vamos a caer con ese brinco. Entonces esta semana es bueno que te tranquilices y te normalices con respecto a eso. Si tú quieres una consulta más privada, lo único que tienes que hacer es dirigirte a mi página web aguasdesabiduría.com y allí vas a encontrar toda la información para tener una consulta conmigo. Sabes, Leo, que
Toda esta información está dada con mucho amor. Espero que te haya servido. Si algo de lo que dije te resonó, por favor, sígueme en mis redes. Espero que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia y mucho éxito, Leo, para ti en esta semana.